Una empresa especializada en deporte es el grupo Nuestro Sport, una empresa ideas que hoy conocemos en Politécnica Tal Cual. José Luis, bienvenido a UPV Televisión. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es el grupo? ¿Cómo nace el grupo Nuestro Sport? Pues a ver, esto es una iniciativa que parte de diferentes personas, que de diferentes ámbitos, desde el periodismo, de la gestión, de la informática, nos unía, o les unía, yo me incorporé un poquito más adelante además, el amor por el deporte, ¿no? Pensábamos que la información deportiva tenía lugar para otros medios que hablaran un poquito más allá del fútbol, y así se creó una página web que era nuestros.com, y a partir de ahí pues ya fuimos desarrollando la empresa hasta lo que es hoy. Bueno, una empresa que casi todo el mundo conoce más, sobre todo por ese diario digital, por nuestrosport.com, pero es algo más que un simple diario digital, es algo más Nuestro Sport. Claro, nuestros.com es nuestra tarjeta de presentación, es la idea inicial y es sobre lo que pivota todo, pero realmente nosotros de lo que vivimos, de lo que nos financiamos, es de las otras dos líneas de la empresa, que es la organización de eventos deportivos y la prestación de servicios profesionales, pues servicios de comunicación, de marketing, de asesoramiento, de coberturas informativas, etcétera. Bueno, José Luis, estamos en Politécnica Tal Cual, dentro de la sección Ideas, y Nuestro Sport es una empresa Ideas. Somos una empresa de ideas y muy contentos de serlo, ¿no? Nos habéis ayudado mucho, tanto en cuanto a oportunidades como la de hoy y de divulgación, como a la construcción de nuestro plan de negocio, de nuestra propuesta de negocio, o también para desarrollar proyectos de final de carrera con estudiantes de la Universidad Politécnica, que también nos habéis echado una mano. Además nos presentamos a los premios de ideas del año pasado, y bueno, creo que la vinculación es bastante estrecha. Bueno, ¿qué es lo que os decidió a pasaros un buen día por el Instituto de Ideas de la Universidad Politécnica de Valencia? Pues yo creo que como tanta gente que empieza, ¿no? Tratar de sacar adelante tu proyecto, vas buscando qué centros hay, pues de la administración, del IVA, que estén trabajando el tema de los emprendedores, que puedan asesorarte, que puedan darte ayudas. Y así un día conocimos Ideas, vimos que estaba en la Universidad Politécnica y nada, vinimos a conoceros, y desde entonces... Desde entonces, ¿no?, que estáis vinculados al Instituto de Ideas de la Universidad Politécnica. Sí. Conociendo un poco más lo que es el grupo Nuestro Sport, especialistas en el deporte de la Comunidad Valenciana, bueno, grupo que por cierto podéis conocer a través de la página web, de su página web www.gruponuestrosport.com. Hemos hablado de ese diario digital, nuestrosport.com, un diario en el que dais cobertura a todo lo que es información deportiva de la Comunidad Valenciana. Sí, nosotros trabajamos Alicante, Castellón y Valencia. En un principio la filosofía era tratar de apostar, y sigue siendo en gran parte, sobre disciplinas que no tienen tanto recorrido mediático, pues hablar de deportes más minoritarios, deporte amateur, deporte base. Y ese sigue siendo nuestro objetivo, aunque es verdad que nos cuesta, ¿no? Y cada vez más, conforme nos vamos profesionalizando, nos damos cuenta que sin quererlo hablamos más de fútbol, pero bueno, seguimos teniendo ese especial cariño a otras disciplinas que reflejan posiblemente más que otras el deporte y sus valores, y de las que nos queremos hacer eco. Y además has comentado también que promovéis desde el grupo Nuestro Sport pues toda una serie de eventos, competiciones. Tenemos una línea de eventos donde organizamos competiciones de actividades deportivas a medida, pero también promovemos iniciativas propias. Así, pues tenemos una línea de seminarios deportivos donde trabajamos con el máster de aquí de gestión deportiva, o con entidades como Bancaja o cualquier otra que nos quiera contratar para hacerlo, o actividades propias, ¿no? De iniciativas propias de decir, oye, vamos a organizar una liga de squash que hemos hecho durante 3 años. Bueno, la promovemos y la desarrollamos por nosotros. O sea, que la vinculación con la Universidad Politécnica es doble, por partida doble, por un lado con el Instituto de Ideas y por otro lado con ese máster deportivo. Sí, y además también somos empresa miembro del Círculo Politécnico de Innovación. O sea, 2 de nuestros socios son antiguos alumnos de la Universidad Politécnica, cogemos a estudiantes en prácticas. 3 razones para estar aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, ¿y cuánta gente en estos momentos, forma parte o trabaja en el grupo Nuestro Sport? A ver, la estructura de Nuestro Sport tenemos diferentes niveles, ¿no? Por un lado estamos los socios, que somos cuatro personas. Luego pues en estos momentos tenemos una persona contratada, tenemos estudiantes en prácticas y tenemos una red de colaboradores más o menos freelance que nos ayudan
en momentos determinados para desarrollar proyectos y también durante el resto del año pues enviándonos información, colaboraciones, fotos, etcétera. ¿Y en esos proyectos en los que estéis ahora metidos, en los que esté metido el grupo Nostre Esport? Bueno, pues tenemos muchísimos, ¿no? Venimos trabajando desde hace un tiempo en uno que no nos acaba de salir, que es contar con una revista física. Estamos trabajando para una iniciativa que lanzamos hace tiempo y que se nos quedó también ahí un poco, que es un portal audiovisual específico. Y luego, bueno, aparte, pues presentamos hace poco nuestra línea de representación de deportistas, que tenemos que seguir desarrollándola. Acabamos de hacer la gala de premios. De la que hablaremos. Estamos trabajando para la del año que viene, que sea mucho mejor. E incluso estamos trabajando para bueno, de la mano de una consultora valenciana, poder darle un impulso también a la línea de servicios profesionales y postularnos como una empresa no solamente de planes de comunicación y marketing, sino una empresa especializada en consultoría en gestión deportiva, conjuntamente con una importante consultora valenciana. Y ese es así un poquito el proyecto del que estamos trabajando estos días. Veo que lo que es el sector deportivo no está en crisis. Bueno, sí que está, mucho. Lo que pasa que, bueno, hay que continuar. Muchas veces, por lo menos en nuestro caso, la búsqueda de nuevas iniciativas viene un poquito forzada por la necesidad de generar negocio y moverte y tener que estar mirando constantemente otras cosas. Bueno, aquí el director del Instituto Ideas, José Millet, siempre lo dice, ¿no? Que a veces en situaciones de crisis es a veces cuando surgen las mejores ideas, quizá. Claro, hay que despabilar, ¿no? Sí. Oye, y has hablado de uno de los proyectos de lanzar una revista en papel. Sí, lo tenemos. De hecho, nos hubiera gustado hacerlo para este curso 2008-2009. Hicimos un plan de negocio también muy vinculado a la Universidad Politécnica, porque era enfocar una revista gratuita de deporte universitario. Y nos hubiera gustado hacerlo este año, no hemos conseguido todavía la financiación suficiente, pero bueno, esperemos que todo vaya bien y para final de curso, para el curso que viene, podamos abordarlo. Porque en su día el hecho de lanzar nostresport.com en formato digital facilita más, Internet llega a más gente. No lo sé, en nuestro caso fue un tema total, o sea, fueron dos cosas. Por un lado fue un tema de costes, es decir, oye, nosotros no empezamos como empresa, empezamos como un grupo de amigos que hacían una página web. Entonces, claro, pues una página web la puedes hacer de una forma más o menos amateur y económica y luego ir generando, porque no es tan fácil. Pero claro, una revista impresa necesitas una inversión inicial más importante, hay una primera barrera. Y luego, eso por un lado, y ese es el primer motivo. Luego ya cuando empezamos con la empresa y con nuestra propuesta de negocio tal, sí que se valoró, y es uno de los objetivos que hemos comentado, de tener un soporte en papel también, pero creemos y estamos convencidos que bueno, el futuro de la prensa es Internet, con todas sus características, ¿no? Aglutinando pues, el escrito, audiovisual, en audio, y con un modelo de negocio basado no únicamente en soporte para publicidad, sino integrando a los lectores y proponiéndoles servicios, productos comerciales, etcétera, y hacia ello es a donde queremos tender.